soy Marta Blasco y vengo de la revista Culturizarte, del Colegio Cardenal Herrera Oria, y vamos a hacerle una entrevista a Antonio Montiel. Antonio Montiel es un pintor malagueño, nacido el 30 de agosto de 1974. Desde los 3 años, su sueño ha sido dibujar a Pepa Flores, y lo consiguió. Cuando tenía 10 años, ingresó en una academia de artes en la que avanzó hacia su sueño. ¿Influyó en algo en su profesión? Pues por supuesto, yo creo que cuando se nace en una ciudad como por ejemplo es Málaga, ¿no? O cualquier otro tipo de ciudad, que tiene un encanto especial sin ser ni siquiera la ciudad más bonita de España, ¿no? Pero efectivamente tiene una magia especial y yo creo que, claro que influyó muchísimo, ¿no? Porque además en mis primeros intentos de ser pintor, en este caso dibujante, los hacía en la arena de la playa. Me gustaba muchísimo ir al mar y cuando estaba en la orilla antes de que llegara la ola, dibujaba en la arena y luego veía como el mar lo borraba, ¿no? Y me encantaba volver a insistir. Así que yo creo que tuvo muchísima influencia, por supuesto. ¿Y Pepa Flores para qué le sirviese de inspiración? Pues fíjate, eso es una cosa como muy curiosa, ¿no? Porque cuando tú ya tienes más sentido de razón, de conocimiento, pues haces que valoren más cosas que a lo mejor aparentemente pues no tiene un porqué, ¿no? Pero en mi caso es que yo tenía 3 años y medio cuando la vi por vez primera en una revista en aquel tiempo de estas del Corazón, que trajo mi padre a mi casa, pero además no solamente trajo una, sino trajo unas cuantas, y yo recuerdo que cuando la vi, aquella portada, me gustó tanto que así como los niños, pues por ejemplo, coleccionan otro tipo de cosas, pues yo aquella portada la guardé y empecé a intentar copiarla una y otra vez, primero con los dibujos, con los lápices, luego lápices de colores, hasta el punto de que me la aprendí de memoria, ¿no? Y entonces fue cuando fue pasando el tiempo, fue tal la admiración y la obsesión casi, ¿no? Y bueno, también mi madre me fue contando poco a poco de quién se trataba. Por aquel tiempo además vivíamos en Madrid, luego nos volvimos a Málaga y yo soñaba con volver a Málaga para poder conocerla personalmente. Pero ella entonces, fíjate, vivía en Madrid, ¿no? También, y yo ni lo sabía. Y bueno, fue haciéndose cada vez más obsesiva aquella pasión por aquella cara, por aquel semblante, por aquella mirada, que cuando tenía 14 años, pues tomé la decisión sin el consentimiento de mi familia y con un primer dinero que había ahorrado haciendo los primeros encargos, pues me escapé de mi casa sin el consentimiento, ¿no? de mis padres a Altea, y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Fue tal el impacto que me causó porque yo pensaba que aquella cara no podía existir en la realidad, y a partir de entonces pues nada, hicimos una gran amistad y la he retratado muchísimas veces y ciertamente pues ha formado parte de mi carrera artística pues de una manera pues muy importante. ¿Cuál recuerda con más fuerza? Bueno, he tratado a muchísimas mujeres españolas, ¿no? Pero si te refieres a mujeres populares, ¿no? Mujeres que sean conocidas, hay varias. Bueno, yo creo que primero destacaría la figura de Su Majestad la Reina Doña Sofía, porque me encantó su actitud, me encantó la naturalidad, me gustó mucho el trato que tuvo tan normal y entonces pues tengo un especial recuerdo cuando la retraté en el año 1997, y además en audiencia privada. Después también me impactó mucho la reina de Inglaterra, ¿no? Porque en contra de la mayoría, de lo que me decía la mayoría de la gente de cómo podía ser, que si era muy antipática y tal, conmigo fue encantadora y también tengo un recuerdo muy especial. Pero, quitando Pepa Flores o quitando, por ejemplo, la figura de la reina, tengo especial recuerdo por la figura de Lola Flores, porque me enseñó muchísimas cosas. Porque además por aquel tiempo yo me marchaba a México, donde viví 2 años, y bueno, Lola, pues como era la sabiduría de la calle, pues me dio muchas advertencias sobre qué es lo que me podía esperar en México siendo español, y me dio muchas indicaciones que luego cuando estuve allí me sirvieron de mucho. ¿Cómo se le ocurrió la idea de dirigir el programa televisivo Las Mujeres de Montiel? Bueno, pues ese fue un proyecto,
Las mujeres cis españolas en 3 dimensiones, que fue, digamos, mi espaldarazo para ser reconocido a nivel nacional como retratista, ¿no? Que es mi especialidad. Entonces se me propuso aquí en el Canal Málaga dirigir ese programa y tuve la suerte además de contar con la colaboración de una mujer que tenía muchísimo conocimiento sobre la vida social española, como era Maribí Dominguín. Y entonces en cada programa pues estuvimos, digamos, desgranando personajes muy conocidos, tanto a nivel, desde el punto de vista como pintor y retratista, y luego también a nivel social, ¿no? Que lo hacía ella. ¿Cómo ve a la juventud de ahora en relación a la pintura? Bueno, yo creo que vivimos unos momentos en los que estamos, por lo general, como muy perdidos, ¿no? Porque se han perdido las bases, que para mí son muy importantes, ¿no? Yo creo que hay que partir primero de un conocimiento académico. Eso no quita que luego podamos romper con él, y yo no estoy en contra de las vanguardias, aunque yo no soy un pintor vanguardista, ¿no? Sino que yo me siento un pintor, he venido siempre de la escuela de los clásicos. Yo admiro profundamente la figura de Velázquez, que para mí ha sido el pintor más grande de la historia, pero es cierto que como vivimos un momento en el que está todo como muy desajustado, pues el arte también es un reflejo de todo eso, ¿no? Y entonces las denominadas vanguardias muchas veces no dejan de ser meras tomaduras de pelo. Es decir, no todo es válido en el arte. Es decir, hay ejemplos como una bolsa puesta en una esquina de un museo porque se lo han dejado las limpiadoras, y a lo mejor al día siguiente venir pues los pseudocríticos o pseudointelectuales y querer darle a eso una trascendencia. Para representar a España en el Festival de Arte de las Américas, ¿qué sentimiento experimentó al participar? Pues fue una gran oportunidad, porque era entrar, digamos, en un mundo nuevo, porque aquello se celebró en la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en Washington. Y la verdad es que conocí muchísima gente, me trataron muy bien. Aquello además se hizo aquel año con motivo para la Fundación contra la Droga, y fue la presidenta de honor, la mujer de George Bush, a la cual tuve la oportunidad de retratar, que entonces era la mujer del presidente de los Estados Unidos. Y entonces le hice un apunte al carboncillo, que quedó encantada, y me dio opción pues a conocer muchísima gente del mundo de la cultura, de la política, embajadores, pues que todos se adjuntaron allí en la OEA para aquel festival. ¿La parte del ser humano más difícil de dibujar? Bueno, yo creo que es una cuestión de conjunto, ¿no? Es una cuestión de conjunto, porque no se trata solo, como digo muchas veces, de captar unas líneas que determinan el parecido, ¿no? Copiándolas exactamente. Yo creo que tú tienes que ver más allá, el artista tiene que ver más allá para poder sacar plenamente lo que es un retrato 100%, que no digas, sí, se parece o tiene un aire, sino que sea realmente la persona, porque ese retrato transmite a través de, sobre todo, de los ojos, que, digamos, a la pregunta que tú me estás haciendo, pues es quizás la ventana del alma, ¿no? Y eso lo que mejor lo transmite es la mirada, con lo cual quizás la mirada es lo más complicado, lo más difícil, ¿no? Pero es un conjunto de todas formas, ¿no? Porque ya te digo que empecé a hacer los primeros dibujos cuando tenía 3 años y medio, y luego ya con 6 me presentaba a concursos de carácter infantil aquí en Málaga, y siempre tenía normalmente el primer premio, ¿no? Que entonces lo organizaba pues Educación y Descanso, y a partir de ahí pues poco a poco me fui enfocando en que la pintura era muy importante en mi vida. Ahora lo que, digamos, me dio la pauta, digamos, ya para decidir absolutamente que quería dedicarme a la pintura fue cuando gané el concurso de carteles de la Feria de Málaga, cuando lo hice por vez primera, ¿no? Que fue en el año 85, y al año siguiente me marché a Madrid, y ya pues me he quedado en Madrid, aunque sin dejar de venir por mi tierra, por Málaga. ¿Cómo definiría usted la pintura? ¿No? Artística, como de cualquier arte, ¿no? Lo que pasa es que quizá tiene una de las particularidades que más me gustan, y es que puedes hacerlo independientemente.
individualmente, así como otras no son posibles, ¿no? Pero en este caso, pues el artista se puede refugiar estando solo delante de un lienzo, de un caballete, y no tiene la necesidad de tener otras personas que hacen que, como puede ser por ejemplo el teatro, el cine o cualquier otro tipo de arte, ¿no? Pero la pintura lo que me daba era una gran independencia. Y yo podía haber hecho muchas más cosas, porque también cuando era un jovencito pues dirigí teatro, hice además también teatro como actor, pero realmente lo que más me gustaba por la independencia era la pintura. ¿Cómo, dónde encuentras la inspiración actualmente? Pues la inspiración te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Yo sobre todo me inspiro mucho de los seres humanos, ¿no? Hay gente que les encanta el paisaje, las marinas, pero el retrato ha sido siempre para mí la fuente de inspiración, ¿no? A mí me encanta eso de intentar precisamente captar el alma de un retratado, pues eso, a través de buscar, de indagar a través de lo que me emana, a través de la mirada, del gesto, de las comisuras de los labios, que dicen mucho también. Eso ha sido siempre una fuente de inspiración, ¿no? Y además no fue algo que he ido, digamos, aprendiendo a través de los años, sino que es que me inicié precisamente en eso desde muy jovencito. Era lo que me gustaba. ¿Dibujar un paisaje o un rostro humano? Sin duda alguna un rostro humano, porque cuando yo pinto un paisaje, que a veces lo hago poniéndolos de fondo, a lo mejor en una figura, aunque también los he hecho, ¿no? No es que no he tocado el paisaje ni la marina, pero claro, si tú por ejemplo pones una nube más allá o más acá, o una rama de un árbol más allá o más acá, no tiene una gran importancia, pero el retrato te hace ser muy esclavo. El retrato tiene la particularidad de que te vas con un ojo hacia la derecha o hacia la izquierda y te puede cambiar absolutamente, pero todo el mundo es absolutamente único, y entonces captar ese punto es muy complicado. Vamos, yo cuando hago cualquier otro tipo de temática es como liberarme, es como soltarme, una ola, pues eso, un paisaje, es como sentirte libre, pero el retrato lo que tiene, que es un poco esclavo, pero es una esclavitud que me gusta. ¿A quién realizó el primer retrato de su vida? Bueno, yo creo que el primer retrato fue precisamente a Pepa Flores. ¿Los retratos? ¿Cuál es el que de verdad siempre le ha gustado más? Bueno, es que el arte sacro también en el fondo es tocar el retrato, es decir, es figura, no deja de ser figura, ¿no? Y no solo cuando lo hago, por ejemplo, digamos, por encargo, porque una cofradía quiere que haga un estandarte para uno de sus titulares, ¿no? Pero a mí me gusta cuando hago realmente una figura humana, ¿no? Y en el arte sacro también he utilizado figuras humanas, no tallas, ¿no? E incluso hasta a mí mismo he hecho algún que otro autorretrato con la figura de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues es más o menos casi igual, ¿no? Es casi igual. ¿Sus próximos retos? Pues la verdad es que, bueno, continuar con lo que estoy haciendo, supongo que ir perfeccionando mucho más todo esto, pero la verdad es que no tengo tampoco grandes ambiciones. Es decir, yo cuando era más jovencito sí tenía un gran deseo de conseguir grandes metas y tal, ¿no? Ahora yo creo que mi meta más importante es estar bien, estar feliz, estar en paz, tener una vida sin grandes complicaciones. ¿Con el toreo o el flamenco? Dos temáticas que se han utilizado mucho, ¿no? En la pintura, ¿no? Grandes artistas además, ¿no? Gente como Picasso, que le resultaba muy atractivo la temática de la tauromaquia, o Goya, sin ir más lejos, fíjate, un pintor de una envergadura increíble, ¿no? Y que ha tenido tanta trascendencia y además tantas influencias, ¿no? Bueno, pues a veces un tremendo pudor, porque si somos sinceros con nosotros mismos, a veces somos los más críticos también, autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, como muchas veces tú sabes lo que crees que has hecho mejor o has hecho peor, pues siempre existe esa parte de no quedarte del todo contento con lo que haces, ¿no? O siempre crees que lo has podido hacer mejor, ¿no?
Y entonces no se trata solamente de que aquello resulte algo que para la gente pueda parecer efectista o algo agradable, ¿no? Yo creo que los artistas en el fondo somos los más críticos precisamente por eso, ¿no? Por tener conocimiento y creer que los demás también lo tienen y se van a dar cuenta. ¿Un color en especial que sea más difícil de conseguir en España? Pues no hay ningún color que sea más difícil de conseguir. Lo que sí hay a veces colores que al plasmarlo en el lienzo es más difícil de que lo dejes limpio, que lo dejes bien, ¿no? El azul, por ejemplo, para que no te quede frío y tener que calentarlo, digamos, con una veladura que le llamamos, eso es más complicado, porque si le metes enseguida un amarillo o un naranja, pues ya enseguida se te convierte en un tono verdoso y ha perdido el toque del azul. ¿Cuál de sus obras es su preferida? La verdad es que es como si todas son hijas, ¿no? Y entonces a todas las obras que haces, como yo le pongo bastante cariño en cada cuadro, pues no sabría decirte a cuál le tengo más cariño, ¿no? ¿Y qué opina del proyecto Culturizarte? Y todo lo que sea además fomentar a la juventud, precisamente a eso, al conocimiento, es fantástico, ¿no? Porque además vivimos unos momentos, como te he comentado también antes, muy extraños, muy difíciles, con muy malos ejemplos, y todo lo que sea cultura va en beneficio de todos, ¿no? Tanto de los jóvenes como de los adultos, ¿no? Así que me encanta y doy la enhorabuena. Bueno, pues os mando un saludo y un fuerte abrazo para los amigos de la revista Culturizarte y para el Colegio Cardenal Herrera Oria, de vuestro amigo, el pintor además malagueño, Antonio Montiel.